Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 3 de esta historia de High School de XD y Tokyo Ghoul titulada La vida de un ghoul. Los saludos van al final del video y sin más que decir comenzamos. Capítulo 3. Olvido. A que un ghoul decía Xenovia en shock al ver al castaño. Mamá, maldito seas, gritó uno de los dos ghoul mientras se lanzaba contra Ise mientras el otro solo observaba. Compañero, contrólate, decía Drake mientras Issei empezaba a perder el control. A comer, decía Issei mientras seguía intercambiando golpes con sus kagunes. Insecto maldito mestizo como teatre, pero este no pudo terminar de hablar al ser perforado en el pecho mientras Issei lo partía a la mitad. Vaya, parece que eres fuerte, sin embargo no lo suficiente, decía el ghoul, apareciendo delante de Issei impactando un golpe, mandándolo a volar contra la pared. Issei, decía Xenovia mientras observaba. Idiota, para un ghoul el kagune es su poder. Y el tuyo es demasiado débil, con solo golpearlo un poco lo destrozaría, gritó el ghoul, sujetando del cuello a Issei mientras el ghoul lo golpeaba con gran fuerza mientras Xenovia solo observaba. Vamos, ¿dónde está esa fuerza, Se nota que eres un estúpido, para un ghoul el no comer es como la muerte y se puede ver que tú no has comido carne humana, ¿verdad?, gritó el ghoul atravesando el estómago de Issei con su kagune, mientras el castaño solo gritaba de dolor mientras vomitaba sangre. Maldición, es verdad apenas, y puedo pensar bien por el hambre que tengo, dice el castaño mientras miraba hacia la esquina del callejón. Xenovia, decía Issei al ver a la peli azul. Parece que esa mujer aún sigue aquí. Ya sé qué tal si me la como mientras observas, decía el ghoul riendo mientras caminaba hacia Xenovia. No va, basta, no te le acerques, decía Issei intentando usar su kagune. Imbécil, no lo entiendes, tu kagune no sirve de nada, decía el ghoul azotando al castaño contra el suelo mientras caminaba hacia Xenovia. No va, basta, no te acerque, aléjate, decía Xenovia aterrada. Vaya, no sé qué sea esta mujer, no es humana pero huele delicioso, me encanta, decía el ghoul riendo mientras en el infierno. Graifia, creo que pasa algo, Circe-sama, decía Graifia. Esta aura es, decía Circe preocupado. No, maldición, Graifia, ven conmigo, decía el pelirrojo. Así está bien, decía Graifia mientras con Rías y las demás. Vaya, Issei, no sé qué le pasa, decía Arias mientras cierto caballero las miraba con odio. Akiba, ¿qué pasa?, decía Akeno al ver cómo las miraba el Udio. Arias Gremori, decía Akiba llamando la atención de los demás al escuchar con la llamo. Akiba, ¿qué pasa?, decía Arias sorprendida. Bueno, yo Kiba Yuto quiero dejar el clan Gremori, no quiero dejar de ser su siervo, decía el Udio. ¿De qué hablas, Kiba?, decía Arias y las demás. Si creen que Xenovia no me contaría lo que le hicieron a Issei, decía Kiba. Akiba, yo no, presidenta, eso no tiene excusa, usted que nos salvó y nos prometió ayudar solo usó a Issei por su poder, solo eso, decía Kiba molesto. No es eso, Kiba, solo que Issei ya no sentía nada por nosotras, decía Arias.
¿De qué rayos hablan? Para Issei y ustedes eran lo que más importante, lo que más quería. Él siempre las amó y cuidó por igual. Si se alejó un poco de ustedes era porque tenía cosas que pensar sobre su vida. ¿Acaso se pusieron a pensar lo que sentía Issei al no tener así familia? Al verla a usted con le dolía. Issei nunca conoció a su madre ni a su padre, siempre vivió en la soledad solo por fotos, era su manera de conocer a sus padres. Ustedes nunca pensaron en él, solo en ustedes, decía Kiba mientras salía de la casa de Issei. De regreso con Issei, bien, ya es hora de probarte, decía el Ghoul, sujetando a Xenovia de la cabeza. No déjame, decía Xenovia. No basta, decía Issei mientras trataba de levantarse. No tengo fuerzas para hacerlo, decía el castaño. Carne, es verdad, si no como mi Kagune no sirve, patético, aunque yo soy mitad humano, decía Issei. Humano, es verdad, puede servir, decía Issei mientras se levantaba. ¿Aún quieres jugar?, decía el Ghoul, saltando a Xenovia mientras corría hacia Issei, sujetándolo del cuello, estrellándolo contra el muro. Y bien ya, pero el Ghoul no pudo terminar de hablar al escuchar cierto sonido. ¿Qué eso estás comiendo?, decía el Ghoul. Pero ¿cómo acaso no esta sangre?, decía el Ghoul, mientras con Xenovia un círculo mágico muy conocido aparecería. Así Circe-sama, decía Xenovia, y Issei decía Graifi al ver al castaño. Así que así es tu verdadero yo, Issei, decía Circe. Que tú te comiste a ti mismo, decía el Ghoul, mientras el Kagune de Issei crecía más de lo normal y varias escamas salían de él. Que olvidas que soy mitad humano, y por cierto mi sabor es exquisito, tal vez me haga adicto a mí mismo, decía Issei mientras sonreía. Que este es el poder de un mestizo, decía el Ghoul asustado. Muy tarde, decía Issei doblando uno de sus dedos, mientras su Kaguna avanzaba a gran velocidad contra el Ghoul, perforando el pecho. Maldito, decía el Ghoul vomitando sangre. Ya deja de hablar, decía Issei mientras parría en pedazos el cuerpo de Ghoul. Tu sangre sabe asqueroso, decía el castaño mientras la escupía. No, Issei, decía Graifia llamando la atención del castaño mientras este se Issei-kun, ¿acaso comiste parte de tu carne?, decía el pelirrojo. Así decía Issei mientras su Kagune desaparecía. Xenovia, yo, decía Issei, pero Xenovia solo retrocedía. No te acerques, decía. No, Xenovia, yo lo siento, decía Issei, acariciando la mejilla de Xenovia mientras Issei empezaba a llorar al ver la cara de terror de la peli azul. En verdad lo siento, Xenovia, pero gracias por no haberme dejado y no hacerme sentir solo, decía Issei mientras se alejaba de ella. Pero sabes, ya lo sabía, no puedo estar aquí, decía Issei, tapándose su ojo derecho mientras Xenovia lo miraba con tristeza y miedo a la vez. Circe, puedo pedirte una última cosa, decía el castaño mientras se alejaba. Así que es Issei-kun, decía Circe. Bueno, quiero que hagas que ellas me olviden, ¿escuchaste?, decía Issei. Entiendo, está bien, Graifia, si como ordenes, Circe-sama, decía Graifia mientras ponía a dormir a Xenovia. Issei, por favor no te vayas, decía Xenovia mientras quedaba inconsciente. En verdad lo siento, Graifia Nesan, decía el castaño mientras sonreía y levantaba una máscara poniéndosela él retirándose del lugar. Sí, Issei-kun, hasta que nos volvamos a ver, decía Circe, llevándose a Xenovia mientras Issei seguía corriendo y saltando por los edificios. Entonces, compañero, vas a Tokio, decía Drake. Si Drake, Tokio es el único lugar en el que puedo estar después de todo, de ahí salimos, decía el castaño mientras sonreía, mientras en otra parte en Tokio Distrito 20, así que tú eres el famoso Kaneki-ken, decía una joven. Así lo soy, decía Kaneki. Mucho gusto, mi nombre es Itori.
¿Sabes Uta-san y Ren-san hablan mucho de ti? Decía Hitori mirando a Kaneki. Ya veo, decía Kaneki. Por cierto, ¿sabías que Ren y Uta-san casi hacían pedazos un distrito por sus peleas? Decía Hitori. No lo sabía, decía Kaneki. Hitori, deja de hablar de eso, no querías hablar con él, decía Yomo. Es verdad, bien Kaneki-kun, toma, decía Hitori. No gracias, no tomo, soy menor de edad, decía Kaneki. Tonto, no es vino, decía Hitori, lanzando el líquido hacia Kaneki mientras le quitaba el parche. Vaya, es verdad, un ghoul tuerto, decía Hitori mientras Kaneki se tapara. Hitori, eso fue grosero, decía Uta. Si lo sé, lo siento, perdona, decía Hitori. Vaya, sin embargo es sorprendente, decía Hitori. Hitori-san, es raro que haya ghouls tuertos, decía Kaneki. Bueno Kaneki-kun, un ghoul tuerto es parte humana y ghoul, pero ¿sabes lo que pasa cuando un humano y un ghoul intentan reproducirse? Decía Hitori. Nace un mestizo de ghoul y humano, decía Kaneki. Sí, pero ser humano no puede reproducir a un ghoul, moriría, decía Hitori mientras en otra parte. Vaya, parece que la lluvia no para, decía Issei mientras entraba a una casa abandonada. Bien, me quedaré aquí, mañana seguiré, ya estoy cerca, decía Issei. Mientras en la residencia Yorou, Arias aún no despierta. Yuru, decía Akeno mirando a su reina, pero estas mirarían un círculo mágico aparecer. Ese círculo es, decía Arias. Si Shirach-sama Grayfia Xenovia, pero ¿qué pasó?, decía Arias. Bueno, Arias, eso debería preguntarte, pero ya no importa, Grayfia. Si Shirach-sama, decía Grayfia. Haciendo quería si las demás no pudieran moverse. Oni-sama, ¿qué haces?, decía Arias. Nada, Arias, solo el favor que me pidió Issei, decía Shirach triste. Issei, decía Arias, y las demás. Sirias, lo siento, pero cuando despierten lo olvidarán para siempre, decía Shirach. Haciendo quería si las demás quedarán inconscientes. Oni-sama, decía Arias. Al día siguiente por la tarde, por fin Tokio, decía Issei mientras estaba arriba de un edificio. Vaya compañero, hay demasiados, decía Drake. Si traiga este olor, decía Issei mientras bajaba del edificio hacia un callejón. Que un ghoul, pero esos sujetos, ¿acaso son agentes?, decía el castaño mientras miraba cómo le cortaban la cabeza al ghoul. Vaya, parece que tampoco los haría Amon-kun, decía un peli blanco. Si así parece Mado-san. Vaya, parece que en realidad Tokio ya no es seguro, decía Issei mientras se alejaba cubriéndose con su sudadera. Horas después, compañero, ¿a dónde vamos?, decía Drake. No sé, Drake, por ahora solo caminar, decía él. A un café ante Ico, ese nombre ya he escuchado ese nombre antes, pero no lo recuerdo bien, decía Issei mientras caminara. Irás, compañero, decía Drake. Si traigo un café no me caería nada mal, decía Issei mientras entraba. Bienvenido, decía un pelinegro. Sí, gracias, decía Issei mientras se sentaba al lado de la ventana. Y bien, que va a ordenar?, decía una joven mirando al castaño. A un café, por favor, decía el castaño mirando a la joven. Claro, decía la joven mientras se retiraba. Oye compañero, ¿pudiste olerlo?, decía Drake. Si Drake, hay muchos ghouls aquí y esa chica es uno de ellos, pero ese chico, decía Issei mirándolo. Oye Kaneki, ¿podrías llevarle el café al joven? Está bien Touka-chan, decía Kaneki. Aquí está su café. Gracias, decía Issei. Vaya, ¿qué es esta sensación y ese olor?, decía Kaneki mientras se alejaba. Minutos después, disculpe jefe, pero ese chico, su olor, decía Touka mirando al castaño. Si Touka, lo puedo sentir mientras con Issei. Maldición. Incluso las galletas me saben asquerosas, decía Issei mientras trataba de comerlas. Sin embargo, me pregunto si esas dos estarán con vida. Kurona Shiro, decía el castaño horas después. Bien, ya es hora de irme, decía Issei mientras dejaba dinero en la mesa. Gracias por el café, decía el castaño mientras se ponía su sudadera y salía delante. Iku, jefe, si Touka vigila a ese joven, es la primera vez que lo veo por aquí.
Kaneki, está bien jefe bien Kaneki atiende a los demás decía Touka, así pero ¿a dónde vas decía Kaneki? Descuida solo ir a hacer algo que le encargue entiendo jefe decía Kaneki mientras con Issei maldición no de nuevo decía Issei mientras entraba a un callejón, este olor oye mocoso que eres decía un sujeto detrás de Issei, a un ghoul decía el castaño, no sé qué eres pero hueles delicioso así que te comeré decía el ghoul tratando de morder a Issei pero Issei rápidamente sacaría su Kagune atravesando el pecho del ghoul arrojándolo contra la pared. Que la castaño, sal de ahí puedo olerte decía Issei mientras miraba detrás de él viendo a una joven, tú eres la de la cafetería decía Issei desapareciendo su Kagune, que un ojo acaso eres un tuerto decía Touka, yo decía Issei pero este empresaria a perder la razón, no maldita sea ahora no decía Issei mientras su Kagune salía por su cuenta no maldita sea por favor vete decía el castaño mientras se tapaba el ojo derecho, ¿acaso no has comido carne humana? Pero esas mordidas que tienes en tus brazos ¿acaso tú decía Touka mientras el Kagune de Issei intentaba atravesarla? Que así que quieres pelear decía Touka sacando su Kagune, No por favor acaba conmigo mátame si sigo así acabaré matando personas y no quiero volver a hacer eso decía Issei mientras la miraba con una cara de tristeza mientras llorara, que matarte decía Touka, sí por favor hazlo por favor decía Issei mientras llorara, en verdad das lástima decía Touka mientras lanzaba varias lanzas con su Kagune contra Issei, pero estas serían desviadas, que jefe decía Touka, Touka-chan basta decía Kaneki mientras Issei trataba de no perder el control, vaya así que era eso un tuerto, que tu tuerto decía Kaneki sorprendido viendo al castaño, oye chico vamos come esto, jefe pero que hacelo ayudar decía Touka, Touka-chan no olvides lo que ante Iku hace además hay algo con este joven que me da curiosidad, está bien jefe decía Touka mientras Issei devoraba el trozo de carne, bien chico levántate ven conmigo, está bien decía Issei mientras se levantaba, vaya otro más decía Touka molesta, Touka bueno ahora vamos con los saludos para Erosenin saludos para Naruto 450 Bravo, saludos para Brian José Rodríguez y saludos para el dragón oscuro bueno amigos espero les haya gustado el capítulo y sin más que decir, nos